todos, como conclusión de nuestro proyecto relacionado a la termoeléctrica de Huesca, decidimos afinar un poco nuestra solución del segundo parcial a través de informándonos de primera mano de expertos relacionados con el desarrollo de la termoeléctrica de Huesca. Primero entrevistamos a un experto en energías renovables, a un experto en gobierno y cambio climático y a una experta en el impacto social. Esto para poder afinar nuestra conclusión para este parcial. Les dejamos las entrevistas. Nada más para concluir, ¿cuál cree, o sea, ya sabemos que ya está construida, ¿no? Tal vez no sería tan viable destruirla o moverla o apagarla, pero ¿cuál cree podría ser una solución factible para tratar de mitigar el problema con los, no mitigarlo, pero tratar de darles una compensación a las comunidades y, bueno, o una alternativa para que no haya tanto impacto social o ambiental? Claro, bueno, es que aquí hay una perspectiva diferente, ¿no? O sea, tú estás hablando de, pues, cómo la gente puede recibir algo porque esto ya está construido, ¿no? Mi punto de vista no es ese. Mi punto de vista sigue siendo, ¿sí?, que hubo un error de planeación, que no se consultó a la gente, que, ok, hicieron su consulta, ¿sí?, pero si solo retomamos a los pueblos directamente afectados, pues se ve que no hay una licencia social para este proyecto, y si el gobierno fuera honesto, ¿sí?, aunque se pierdan millones, ¿sí?, tendrían que reubicarla, que sí se puede reubicar. O sea, no sale barato, ¿no?, pero sí se puede reubicar. Porque, a ver, ¿cómo solventas el problema del gasoducto que está en una zona de riesgo volcánico? Y eso no pueden negarlo, incluso acaban hace unos días de impedirles, ¿no?, que funcione el gasoducto porque está en una zona de riesgo volcánico, por fin, ¿sí? O sea, pues ya está hecho, pues sí, pues está mal hecho, quítenlo de aquí, pónganlo donde quieran, ¿sí? Que se perdieron muchos millones de pesos y que no sé qué, ¿por qué tienen que pagar los pueblos? ¿Sí? Entonces estamos pensando de resarcirles, porque, pues, por ejemplo, en Ayala, ¿no?, a estos ejidatarios, a manos llenas los han querido resarcir, ¿no? O sea, ahora vamos a encasquillar sus canales, ahora, ¿sí me entiendes? O sea, un montón de obras, ahora vamos a hacer presas y vamos a hacer esto. Pero en el fondo, o sea, el problema de fondo es que es un modelo de desarrollo, ¿no?, que no eligió la gente, y la gente quiere vivir como ha seguido viviendo, ¿sí? Y no le interesa que reconviertan la zona en una zona industrial, porque ellos saben que van a ser marginados. Entonces, mi punto de vista es cambiarla de lugar. O háganla así, hagan en esta de Huesca, pues, una fábrica de celdas fotovoltaicas, ¿no? Hagamos algo nuevo, algo generoso con la gente y algo generoso con el país, ¿no? Yo no soy de la idea de que vamos ya está, pues ya ni modo, ¿no? No, yo no. Sí. Pues es que ahí sale mucho el conflicto, ¿no? O sea, el gobierno dice, no, pues es que ya está la inversión, ¿qué vamos a hacer? Nos va a costar más caro, pero pues también tenemos el conflicto social, ¿no? Entonces, es como una balanza y claro, pesa mucho más el conflicto social, pero realmente no se está viendo una acción al respecto, ¿no? Y ahí está el problema. Digamos que esto va para largo, o sea, con todo y consulta, esto no va a operar mañana, ¿sí? Para empezar, ya les bloquearon el gasoducto, o sea, ahora, ¿no? Y al rato les van a bloquear el acueducto, porque ya dijo cuando vinieron los de la UNESCO, ¿no? ¿Te acuerdas que iba a venir una comisión? Y dijo, sí hay contaminación térmica y el ecosistema, ¿no? Entonces ahora hay que construir, aparte, ¿no?, algo que no habían considerado, pues un sistema de enfriamiento, ¿no?, para que no entre el agua caliente al río, ¿no?, a la barranca y luego al río, ¿no? Entonces va a salir más, por donde le muevas va a salir muy caro, ¿no? Y el solo acuerdo con la UNESCO son 130 millones, ¿no? No sé, eso sí ya no supe cuánto le costó el chiste. Pero además no pudieron dar todos los elementos porque no se puede echar a andar ni para pruebas, porque ¿de dónde sacan el agua? O sea, el acuerdo ya se cayó, ¿no? Porque pues, no funciona. O sea, ellos emitieron una respuesta, pero esto sin haber echado a andar la termo, porque no hay manera de echarla a andar para hacer las pruebas, ¿no? Claro, no tiene mucho sentido que digan. Ok, bueno, gracias, doctor. Ok, de nada. ¿Cómo cree que se alinea esta planta con los planes que tenemos como país para
2030 respecto a energías renovables? Mira, esta planta es una planta de una concesión muy vieja, otorgado desde el gobierno de Calderón. O sea, obviamente no está tomando en cuenta los más recientes avances que tenemos en términos de ciencia energética, ¿no? Y precisamente por ser una vieja tecnología, pues depende obviamente de gas importado, no producimos suficiente gas aquí en México, y por lo tanto hay un primer problema grave, dependencia energética. Eso es un gravísimo problema. Y el segundo problema que tenemos es obviamente el precio, porque como es un gas internacional, se altera por el cambio entre el peso al dólar, pero además se cambia por los precios que suben y bajan en el precio internacional del gas. Y por lo tanto nunca podemos realmente calcular cuánto nos va a costar los próximos 30 años esta planta. Entonces, el primer problema que tenemos es el siguiente. Hemos hecho cálculos con los últimos datos de energía solar comparado con la fotovoltaica. Y estamos viendo que aunque esté construido, el costo de mantenimiento de esta planta es sumamente alta. O sea, nos cuesta por los 450 megawatts, obviamente unos $34.3 por megawatt, ¿no? Mientras que si yo construyo, mantengo en 25 hectáreas, o sea, muy confinado el espacio, utilizando ya la infraestructura que existe para transmitir la energía eléctrica, me costaría esto $18. O sea, pero si yo meto el costo de la termo junto con el otro, me sale un precio de $52 frente a $18. O sea, económicamente es una aberración. En términos de contaminación del aire, es otra aberración. O sea, ¿de dónde viene el gas que importamos? Gas shale. Obviamente contamina muchísimo, enorme cantidad de contaminación en los Estados Unidos, pero además contamina acá. Entonces tenemos doble contaminación, mientras que la solar pues no contamina, ¿me entienden? Sí. No tiene tampoco costos de mantenimiento como la otra que permanentemente. Tercer problema, agua. El agua es crucial en esta zona porque es la zona agrícola más productiva del país, es el río Cuautla, que precisamente el municipio de Ayala es el mayor productor del estado de Morelos en términos de cultivos agrícolas. Es el primer productor de ejote verde de todo el país. O sea, es una zona con una riqueza de suelos, pero para eso necesitamos agua, porque tenemos una época de lluvia y tenemos una época seca, y por lo tanto el río Cuautla en su totalidad está concesionado a los campesinos. Pero además se cultiva caña de azúcar, o sea, por lo tanto tenemos este problema. Entonces, este es un siguiente problema, el agua. Y además hemos visto que el agua que sale altamente contaminado. O sea, es puro cuento que el agua sea limpia, y fue muy interesante porque los campesinos le dieron a uno de los encargados un vaso de agua y dice, bébela si es potable. Y pues obviamente el señor no se atrevió a tomarlo porque estaba rojizo, feo. Entonces tenemos un problema de contaminación del agua, además de escasez y saqueo de agua. Y finalmente el último punto que está relacionado con este tema es el problema del gaseoducto. El gaseoducto se quiere construir alrededor de Popocatépetl. Usted sabe que es un volcán en este momento en erupción. Sí, es un volcán muy activo. Por ejemplo, ayer 87 erupciones. O sea, simplemente es un volcán en activo. Y Huesca, donde está la termo, está en la segunda zona. O sea, significa que puede estar expuesto a rocas que pueden caer hasta de 1 metro de grosor, y por lo tanto, una roca así sobre un gaseoducto no quiere platicar el desastre que esta genera. O sea,
convertimos una zona que ahorita es tranquila en una zona de riesgo. De por sí ahí está el riesgo volcánico, pero además es una zona de sismos. Hemos tenido a menos de 20 kilómetros el epicentro del gran sismo que hubo en 87, o sea, es una zona inestable, entonces no es ideal poner ahí el tema del gaseoducto por el riesgo. Pero además, este gaseoducto y la planta ocupan 10.500 hectáreas, cuando una fotovoltaica ocuparía en totalidad 27 hectáreas. O sea, son 150 kilómetros de gaseoducto más la planta, o sea, por lo tanto, y lo otro es simplemente confinado las fotoceldas, ¿no? Entonces, todo esto junto, pues, me hace hablar de un problema muy serio y de muchos conflictos sociales, ambientales, políticos y, obviamente, supervivencia de la gente. Entonces, son diversos dilemas que empiezan a manejarse en esta región, ¿no? Sí. Tenemos tema de seguridad del agua, tanto en calidad como en cantidad. Tenemos el dilema de seguridad alimentaria. Tenemos el problema, y podemos resolverlo, de la seguridad energética tranquilamente con una fotovoltaica. Está muy cerca la subestación de Yautepec, por eso creo que se planteó en esta región. Son tierras de temporal totalmente secas. Yo acabo de estar la semana pasada ahí, y pues obviamente frente a la termoeléctrica construido, habrá suficiente espacio para construir una fotovoltaica. Finalmente estamos hablando de los riesgos socioambientales por erupción volcánica, por terremoto, y por lo tanto se puede convertir un tema de producción de energía en un desastre, y provocado porque pues, fue advertido que es una zona inadecuada para hacer este tipo de proyectos. Ok. Listo. Bueno, pues no sé si nos puedas compartir tu punto de vista de la termoeléctrica de Huesca, un poco enfocado desde la perspectiva política. Ok, muchas gracias, María. Pues mira, te comento que este es un tema que ya data desde hace varios años. En principio pues fue aprobado desde 2009 pues, con diferentes gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel local, y el problema recurrente, y creo que hasta ahorita que se sigue arrastrando, es el impacto social, ¿no? Y el impacto ambiental, obviamente, que van unidos uno con otro, porque estamos hablando de dos termoeléctricas, ¿no? El gasoducto que estaría pasando por 3 estados y por varios municipios. Y el problema es que no se ha dado la suficiente información a toda la población, sobre todo a las poblaciones que se verían afectadas por la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto y demás. No se les ha dado la información suficiente. A pesar de que se han hecho las consultas, estas consultas no han cumplido con los estándares internacionales y obviamente tampoco los nacionales. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había emitido una opinión en 2018, una recomendación, tanto para la Semarnat como la CENER, la Secretaría de Energía, sobre que se habían violado derechos en cuanto a la consulta previa, libre e informada tanto a pueblos como a comunidades indígenas. A pesar de eso, como bien sabes, se vuelve a hacer con esta nueva administración la consulta, y aparentemente el 50% vota en favor y más del 40% votan en contra de las termoeléctricas. Entonces, esto significa que pues va a continuar la construcción de todo el proyecto, muy a pesar de las opiniones de investigadores, expertos y obviamente de las comunidades que estarán siendo afectadas. El problema, como que te digo, es que ha pasado por todos los gobiernos, ¿no? De los diferentes partidos políticos, y lo que está en juego pues es una inversión de miles de millones de dólares, y lo que se decía incluso hasta por el actual gobierno pues es que cada día que no se sigue la construcción se pierden
cientos de millones de dólares. Pero pues no es solo un tema económico, sino hay que analizar el tema a nivel social, a nivel político, a nivel económico y sobre todo a nivel ambiental, porque estamos hablando también incluso de riesgos por la actividad volcánica del Popo, ¿no? Y esto ya lo ha también determinado el Senapred, que se le pidió un análisis de los impactos o de los riesgos que podría tener la construcción de todo este proyecto integral. Y el Senapred dijo que pues sí, que los riesgos eran altos por la actividad volcánica, que no sabemos obviamente si haría erupción o no, y que obviamente durante los últimos meses pues ha tenido gran actividad el Popo. También por la escasez del agua, que tampoco es un problema que se esté tocando ni tampoco se le esté difundiendo a la gente cómo se va a ver afectada su derecho humano al agua, ¿no? Eso también, ya las poblaciones que van a estar ahí cercanas y que van a ser afectadas, sobre qué proporción o cuáles van a ser las políticas públicas que va a implementar tanto el gobierno estatal como el gobierno federal para garantizarles el acceso al agua. Otro problema que podemos ver pues son a pesar de que dentro de las manifestaciones de impacto ambiental se dice que es seguro construir el gasoducto porque va a una profundidad de más de 2 metros bajo tierra, pues obviamente no está exento de explosiones, fugas, incendios o cualquier otra cosa que pudiera pasar. Y ya estamos hablando que va a pasar por varios municipios y varias comunidades, tanto agrícolas como de vivienda, ¿no? Con esta alta población. Entonces tampoco se están estableciendo medidas de seguridad claras, y si las hay no se han dado a conocer. Creo que aquí la falta de información y de difusión y de transparencia ha sido un problema, ¿no? Y por eso mucha población pues está dudosa de qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero pues también la presión social y la presión política y económica sobre el proyecto que siga su construcción, sobre todo pues por los grandes inversionistas que metieron su dinero en estas obras, pues también es muy fuerte, ¿no? Y pues también están involucrados obviamente pues presiones que se hacen a las comunidades y a las personas que están en contra de los proyectos, ¿no? Como el reciente asesinato que hubo de uno de los activistas que estaba en contra de la construcción de todo el proyecto. Entonces pues sí es un problema multifactorial y que yo creo que va a continuar, porque a pesar de que haya salido la consulta en favor, no creo que se hayan respetado los derechos, ¿no? Habrá que ver los estudios que se estén realizando que arrojan, porque varios organizaciones están estudiando el impacto o el posible respeto a derechos humanos y de consulta que se haya respetado durante todo el proceso. Habrá que ver, ¿no?, cómo reacciona también la población y demás, y sobre todo pues el gobierno, tanto federal como los locales, de qué manera van a enfrentar los problemas sociales y ambientales que se podrían suscitar. Claro. Entonces, por ahora está parado la termo. Pues en teoría no se ha seguido la construcción, pero ya salió la votación en favor. Entonces esto va a ser inminente, va a continuar, va a seguir, uno, pues por las grandes inversiones, y creo que los compromisos o por las declaraciones que se ha dado la nueva administración a nivel federal es el interés por seguir la construcción. Así que yo creo que va a continuar, ¿no? Muy a pesar de la opinión de expertos académicos e incluso de instituciones que han dicho que no se están tomando en cuenta todos los riesgos que hay. Después de las entrevistas nos dimos cuenta que la problemática detrás de Huesca es mucho más grande de lo que imaginábamos. No solo por parte ambiental, sino la parte social fue realmente afectada y dejada a un lado. No se tomaron en cuenta los derechos o la opinión de las comunidades directamente afectadas por este proyecto, lo cual automáticamente vuelve el proyecto no sustentable, ya que para que un proyecto sea verdaderamente sustentable y tenga un buen desempeño, se tienen que considerar los 3 pilares: el social, el ambiental y el económico. Si no tomamos en cuenta el factor social, entonces nuestro proyecto no va a durar a largo plazo. 3 puntos importantes sobre la termoeléctrica de Huesca.
1. Se saltaron el factor social haciendo caso omiso de los intereses, opiniones y derechos de las comunidades directamente impactadas por el proyecto. 2. Es un proyecto con varios errores de planeación que no consideró la contaminación térmica y no presenta una estrategia de mitigación ambiental clara y completa. 3. Es un proyecto costoso a largo plazo que nos vuelve dependientes a la importación de gas natural. Sus costos de mantenimiento y operación son más elevados que las alternativas de energías renovables. Dándonos cuenta de la grave problemática social que hubo, decidimos cambiar un poco la estrategia de nuestra solución, ya que pensamos que más que exigir a las autoridades que den una respuesta o una alternativa a la termoeléctrica ya construida, pensamos que es muy importante primeramente que se reconozca el gran problema y el gran daño social que se ha hecho en las comunidades del norte del estado de Morelos. Por eso decidimos crear una página de Facebook donde las personas, cualquier tipo de personas, puedan tener información pura y verdadera a su alcance. La iniciativa es que en esta página puedan encontrar las entrevistas que realizamos con expertos, así como sus contactos, puedan dejar sus inquietudes, dudas y preguntas, y además encontrar material hecha por los mejores expertos para que se puedan informar verdaderamente de fuentes confiables. De esta forma queremos incentivar que haya una participación social para exigir al gobierno y a los representantes del Estado que sea justicia social para que el proyecto de Huesca sea verdaderamente un proyecto que nos beneficie a todos y no solo a unos cuantos. Un problema muy grave de nuestra sociedad actual es que vemos los problemas como si estos no nos afectaran y como si nosotros fuéramos un ente aislado del problema alrededor de nosotros. La verdad es que esto ya no puede ser así, porque de una manera u otra, si algo le está afectando a la parte norte del estado de Morelos, en algún punto nos va a afectar a nosotros. Si empezamos a exigir a las autoridades que reconozcan el problema y empiecen a proporcionar alternativas o soluciones inmediatas para este problema, vamos a ser beneficiados todos de muchas maneras. Sobre todo estaremos procurando que haya un beneficio social y un beneficio ambiental muy grande.